vamos a ver por qué Ferrari se metió en la pelea por la victoria, consiguió este doblete, de dónde sale, y yo creo que se ve bastante con lo que veníamos hablando otros fines de semana, que es ese buen trato de neumático que tiene el Ferrari, que le permite extender más las tandas, como le ocurrió en Italia, también ya le ocurría en Países Bajos, y aquí en Cota no ha sido tanto el extender la tanda, sino el tener más ritmo con las mismas vueltas de neumático que sus rivales. A nivel general, en lo que es la pelea por la cabeza, vemos que lo que habíamos mencionado en el análisis de la carrera, Charles Leclerc ganó la prueba por esa primera tanda. Consigue más de 10 segundos sobre Verstappen y Carlos Sainz en las primeras 18 vueltas. Y a partir de ahí ya es el último en parar entre los pilotos que están en el podio. Sí que extienden más esa tanda inicial los McLaren, que tuvieron más problemas en las primeras 15 vueltas. Y una vez que para su máximo rival en la carrera, en lo que era en esa primera tanda Max Verstappen, para Charles Leclerc, coloca el duro, sabe que va a llegar hasta el final, que tiene la misma estrategia de Verstappen. Carlos Sainz, gracias al undercut, consigue superar al piloto de Red Bull, pero desde el muro le iban a impedir de todas formas alcanzar a Charles Leclerc, y Leclerc tenía un margen suficiente para gestionar sin necesidad de tener que apretar con la goma dura. En primer lugar, vamos a comparar a los dos pilotos de Ferrari, que fueron los que consiguieron el doblete en esta ocasión. Lo que mencionaba, un Carlos Sainz que quedó bloqueado en la salida en la primera tanda por Max Verstappen, al cual no pudo adelantar en pista, necesitó hacerle un undercut y por eso adelantó su parada en boxes, mientras Charles Leclerc marcaba su ritmo con pista limpia, consiguiendo en 20 vueltas más de 10 segundos sobre su compañero de equipo. Una vez que colocó el neumático duro Sainz, sí que le recorta rápidamente tiempo, y ya cuando hace su parada Charles Leclerc, Sainz se ha acercado a 6 segundos de su compañero de equipo. Se igualan bastante los tiempos entre los dos pilotos de Ferrari. Leclerc iba primero, Sainz iba segundo. Va acercándose ligeramente Sainz hasta la vuelta 48, y son ya las vueltas finales donde se dejan ir, porque a pesar de que se haya acercado, no logra bajar a menos de 5 segundos del líder de carrera, por lo tanto ya era imposible pelear cualquier opción de victoria. A nivel de ritmos generales, vemos la diferencia de décima y media entre el ritmo de Leclerc y el de Carlos Sainz. Primer sector, media décima de ventaja para Leclerc. Segundo sector, igualado totalmente entre los dos pilotos de Ferrari. Tercer sector, el que más diferencia marca a favor de Charles Leclerc. La carrera estuvo marcada por ese bloqueo de Max Verstappen. Primeras 21 vueltas hasta que para Carlos Sainz. Hay que contar que las primeras 5 vueltas tuvieron ese safety car, por lo tanto las quitamos. 6 décimas y media de ventaja para Carlos Sainz para Charles Leclerc respecto a su compañero de equipo Sainz. Una vez que coloca el neumático duro Carlos, le recorta a 7 décimas por vuelta durante 4 giros, hasta que cambia de neumáticos Charles Leclerc, y a partir de ahí ya todo queda mucho más igualado. De la vuelta 28 a la 42 son 15 vueltas donde es media décima más rápido Carlos que Leclerc, hasta llegar a esas últimas vueltas que, como veíamos, ya se deja ir un poco más Sainz. Es lo que mencionábamos en la carrera. Esta segunda tanda realmente no apretó Leclerc, y dudo mucho que llegara a apretar Carlos Sainz buscando pelearle la victoria, porque le iban a frenar desde el muro. Lo importante era conseguir el doblete para Ferrari, y lo consiguieron. Y un ejemplo de comparativa de las vueltas entre Leclerc y Sainz es la 50, donde Carlos fue un poco más lento. Ya tenían los dos el neumático duro con bastantes vueltas acumuladas, y podemos ver un poco esa diferencia de conducción que tenían.
Primer punto que le da ventaja a Leclerc sobre Sainz, que es esa primera frenada donde el piloto monegasco apura más la frenada, la hace un poco más intensa, levanta más tarde el pie del gas y ya gana prácticamente 2 décimas y media. Y otras 2 décimas y media termina consiguiendo por el paso de las enlazadas. Primer sector a favor de Leclerc. En recta parecía recortar tiempo Carlos Sainz, pero es de nuevo en la parte final donde ya se estabiliza todo un poco más y el paso por T19 sobre todo es a favor de Charles Leclerc, que tiene un poco mejor de paso por curva rápida como mostraba en las enlazadas. Pero de aquí lo que quiero que os quedéis es con cómo son las frenadas fuertes del circuito en cuanto a Charles Leclerc. Todo el rato está frenando un poco más tarde que Sainz y levanta bastante más tarde el pie del gas que el piloto madrileño. Y vamos a ver que es algo que se repite con Verstappen y con Lando Norris. Max Verstappen fue quien terminó subiéndose al podio por esa sanción de Norris, y aquí vemos esa primera tanda de la misma manera que ocurría con Carlos Sainz, porque Verstappen bloqueó al piloto madrileño de Ferrari. Hasta la vuelta 20-22 son 10 segundos de ventaja de Leclerc sobre Verstappen. Hasta la vuelta 26, que es cuando para el piloto de Red Bull, son casi 12 segundos de ventaja. Una vez que para Verstappen, para en la siguiente vuelta Charles Leclerc, para tener la misma estrategia que el que era su rival más cercano. Y es con el neumático duro donde se igualan bastante más los tiempos. Sí que sigue siendo un poco más rápido el piloto monegasco de Ferrari que el de Red Bull, y luego llegamos a una parte final donde Verstappen está bloqueando, está defendiéndose de Lando Norris, está mucho más preocupado de lo que tiene por detrás que de ir hacia adelante, y vemos que se va el gap de manera muy agresiva, muy abrupta, además de tener esa pelea con Norris en la vuelta 52 que le hace perder un montón de tiempo al piloto neerlandés. Respecto a los ritmos, a nivel general, 3 décimas y media más rápido Leclerc que Verstappen. Verstappen que iguala el primer sector a Charles Leclerc, en el segundo ya son 2 décimas de ventaja para el Ferrari respecto al Red Bull, y hay 1 décima y media en el tercero. El primer sector es donde están esas enlazadas, donde ya destacaba Verstappen a una vuelta, y es donde se mostraba más fuerte también en carrera, pero ya no tenía la superioridad respecto al Ferrari, ya se igualaba mucho la situación. En las primeras 25 vueltas, esa tanda inicial, es donde queda marcada la carrera de Verstappen, donde se muestra que no tenía opciones de pelear con Charles Leclerc por la victoria, con 5 segundos o sea, 0,5 segundos de ventaja Leclerc sobre Verstappen, que simplemente consigue acercarse en el primer sector, pero el segundo y el tercero le condenan. Una vez que colocan el neumático duro, tenemos una fase inicial donde Verstappen se queda a décima y media de Charles Leclerc durante 16 vueltas. Primer sector para Verstappen, 2 décimas que se deja Verstappen en el segundo sector, en lo que es la recta, son dos curvas lentas y una recta, o sea que ahí la diferencia es totalmente por grip, y en el tercero que está también más igualado. De la vuelta 44 a la 48, que es donde empieza el duelo de Verstappen con Norris, donde Verstappen busca impedir que Lando Norris alcance la zona de DRS, hace ese cambio de ritmo el piloto de Red Bull, consiguiendo media décima de ventaja sobre el ritmo que estaba mostrando Charles Leclerc, y finalmente las 7 últimas vueltas, donde ya le ha alcanzado Norris, está metido en la pelea con el piloto de McLaren, vuelve a quedarse a medio segundo por vuelta del ritmo de Leclerc, un ritmo de Leclerc que en toda esta segunda tanda no estaba apretando. Para ver la comparativa de vueltas representativas, lo que le condena a Max Verstappen es esa primera tanda, por lo tanto vemos la comparativa en la vuelta 10 entre Leclerc y Verstappen, y lo que os decía,
cómo está frenando Leclerc, cómo está frenando Verstappen. Leclerc apura más la T1, la T11, la T12 y levanta más tarde el pie del gas. Y ahí le está sacando poco a poco ventaja. Pero es que además es cierto que en las enlazadas Verstappen le aguanta la velocidad a Charles Leclerc, pero en las curvas rápidas del tercer sector se deja un mundo Max Verstappen. En el tramo entre la T16 a la T19, que en carrera ya no se podía realizar a fondo, ya gestionaban, levantaban un poco el pie del gas para no exigir tanto al neumático, pues tenía que levantar más el piloto de Red Bull, menor velocidad mínima, sobre todo al empezar esa T16, y se termina dejando 3 décimas en esa parte del circuito para acabar a medio segundo en lo que era la distancia que se dejaba vuelta tras vuelta en la primera tanda. Solo en la pequeña puntualización en esto que estás diciendo, sí. ponme, fíjate cómo se nota en las enlazadas, en la curva de T15 a la 16, 17, 18, la G lateral, cómo conserva el neumático Verstappen, levantando más, yendo menos agresivo al gas, produciendo menos carga lateral, y lo mismo en las enlazadas. El problema de Verstappen era que estaba acordando demasiado el neumático. Y entonces, para no degradar demasiado, levantaba más que Leclerc en esa parte de la vuelta más alta. Pero tú guardas más neumático, que también, en parte por eso, es que todos están levantando antes el gas en esas frenadas de T1, T11, T12, que Charles Leclerc, que va siempre más agresivo, pero es que Leclerc, yendo más agresivo, exigiendo más al neumático, le aguanta el neumático igual o mejor que a sus rivales. Por lo tanto, se está demostrando que la degradación, la gestión del neumático del Ferrari en carrera es superior a la de sus rivales. Esa fue la clave aquí. Y eso ya se empezaba a ver en Italia, se vio, en Países Bajos se empezó a ver, y luego es cierto que Bakú y Singapur ya eran carreras un poco más diferentes. Por último, en la comparativa con Lando Norris, vemos que de nuevo la primera tanda es la que termina condenando y la que deja sin opciones de pelear a cualquier piloto frente a Charles Leclerc, que iba con pista limpia liderando la carrera. Pero es que en el caso de Norris vemos un extra de gestión abusivo en las primeras 15 vueltas, muy marcado por lo que habían visto en la sprint, porque Norris empezó mucho más agresivo que, por ejemplo, Charles Leclerc con el neumático medio en la sprint, y se acabó quedando sin neumáticos. Y aquí hay que recordar un punto que dijo Oscar Piastri en carrera, en torno a la vuelta 18 por ahí. Dijo, ya se ha ido el blistering, y hemos perdido el blistering, y ahora los neumáticos están comportándose mejor que hace 5 vueltas. Y eso se nota en el cambio de ritmo que hace McLaren, que va de tiempos más lentos a mejores tiempos a lo largo de lo que es la primera tanda que realiza. Pero claro, ya había perdido 14 segundos con Leclerc en las primeras 18 vueltas. Eso tiene un nombre, degradación negativa. Degradación negativa, que es la de Fernando Alonso el año pasado. Ahí está, degradación negativa. Luego es cierto que con esa mejora del neumático, por no exigir tanto en las primeras vueltas, lo consigue extender más McLaren, que también decide alargar más esa primera tanda para atacar con el duro con 5 vueltas menos que Charles Leclerc. Y en esa tanda final, en un vuelta a vuelta donde Norris sí que necesitaba remontar y por lo tanto iba apretando al máximo, fue recortando tiempo a Charles Leclerc, que estaba gestionando ese margen. A mí me hubiera gustado ver ese final de carrera con un Leclerc apretando de verdad y mostrando el ritmo real del Ferrari con el neumático duro. Y luego también se puede apreciar en las últimas vueltas el bloqueo que le hace Verstappen a Norris y el tiempo que acaba perdiendo hasta quedar a unos 15 segundos de la victoria de Charles Leclerc. A nivel de ritmos, aquí vemos bastantes partes. A nivel general, 3 décimas más rápido Leclerc que Norris, 1 décima que está en el primer sector,
otra décima que está en el segundo y un poco más de una décima en el tercero. Las primeras 18 vueltas son esas vueltas que le condenan a Norris, incapaz incluso de seguir el ritmo de Max Verstappen. Rodó de la vuelta 16 a la 18 a 9 décimas del ritmo de Leclerc, demasiado lento. Luego de la 19 a la 25, que es cuando para en boxes Charles Leclerc, ya se iguala en el ritmo de 1.39.6 el McLaren al Ferrari. De la 28 a la 31 le consigue sacar más de un segundo por vuelta Leclerc a Norris con el neumático duro nuevo, pero es cuando coloca el neumático duro Lando Norris cuando pasa a ser más rápido que Leclerc, recortando 3 décimas y media por vuelta durante 14 giros y hasta alcanzar a Max Verstappen, que le bloquea para ser de nuevo 2 décimas y media más lento que lo que estaba rodando al final de la carrera Charles Leclerc. Y en lo que es una vuelta representativa, ese comienzo de carrera donde se dejó tanto tiempo Lando Norris respecto a Charles Leclerc, vemos de nuevo repetidas las frenadas, como os decía, de T1, T11, T12, donde Leclerc es más agresivo, mantiene el gas más tiempo hasta terminar frenando, y luego ese extra de gestión que realizó el McLaren para cuidar sus neumáticos en las primeras vueltas, en las enlazadas, donde llega a levantar del todo el pie del gas en lo que es la T6, T7, si no me equivoco, y también levanta bastante más en la T16, T17 en las curvas rápidas del tercer sector. Un extra de gestión de Norris, un extra de gestión de Verstappen que necesitaron para extender la vida del neumático medio según los datos que tenían de la sprint. En cambio, los Ferrari pudieron apretar tanto con Leclerc como con Carlos Sainz, aunque Sainz quedó bloqueado detrás de Verstappen. Porque claro, si tú donde puedes apretar y marcas la diferencia con tus rivales es en la curva rápida, como las enlazadas o el paso de T16 a T19, ¿dónde adelantas en esa zona? En las enlazadas es imposible y en la otra zona rápida es muy complicado. Que esos serían los puntos donde... Fíjate, dos detalles aquí muy claros. Primero, ¿cómo guardas neumático? Metiendo menos carga lateral. ¿Y cómo metes menos carga lateral? Dejando más ir al coche. Curva 6, curva 16, levantando mucho más Norris que Leclerc, protegiendo mucho más. Y eso claro, es donde al final te hace el tiempo. Pero eso es importante también de lo que comentaba respecto a Sainz. Sainz era más rápido y tenía mucho mejor ritmo que Verstappen, pero no le pudo adelantar en toda la tanda. ¿Por qué? Porque donde era más rápido y podía ir más rápido eran estas zonas rápidas y ahí no se puede adelantar. O sea, hay que tener eso en cuenta. Le obligaba a gestionar.